quienes tienen autoridad sobre ellas se hacen llamar bienhechores, pero entre vosotros no debe ser así. Antes, al contrario, el más importante entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Cuál es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois quienes habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso yo dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y de ahí me voy a saltar al 35. Y les preguntó: cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos respondieron: nada. Y añadió: pues ahora el que tiene la bolsa, tome la bolsa y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él respondió: es bastante. Ahora Osby va a pasar a compartir la palabra con nosotros y bueno, me gustaría orar por él. Señor, gracias porque podemos recibir tu palabra, Señor. Gracias por el trabajo y el tiempo que Osby ha invertido para preparar este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Jesús. Que sea tu Espíritu Santo llegando a nuestro corazón, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento. Danos sensibilidad y sobre todo haznos receptivos a tu palabra, Señor. Gracias por este día. Te pido que tú nos hagas sensibles, Señor. Amén. Buenos días, ¿cómo estáis? Primero que nada, enhorabuena, que habéis vencido el cambio de hora. Yo me siento como que me han robado algo, ¿sabes? Me han robado una horita de sueño. Pues mira, buenos días, me da mucho gusto verte. Te comparto que no hace mucho, hace un par de semanas, me encontraba saliendo del trabajo. Y como de costumbre, pues pillé el bus para volver a casa. Y ese día, junto a mí, de la nada, en un momento bastante extraño, una persona comenzó a discutir de una manera muy peculiar, por un asiento. Por el asiento que tiene al lado. Comenzó a discutir que era su asiento, que era suyo, que tenía que sentarse ahí y en verdad una cosa un poco incómoda. Y lo único que pasaba por mi mente era: ojalá me hubiera subido en otro bus, ¿sabes? Pero la discusión subió a tal nivel que el chofer no tuvo de otra que detener el vehículo, ir hacia donde estaba esa persona y literalmente echarla del bus. ¿Cuál es tu actitud frente a las discusiones? ¿Las promueves? ¿Las evitas? ¿Te dan ansiedad? A mí en lo personal me incomodan. Y te confieso que si tengo la opción, las evito. Es natural para mí evitarlas. Otra pregunta para ti. ¿En qué tipos de discusiones acostumbras estar implicado? ¿En qué tipo de discusiones acostumbras estar ahí? ¿Discusiones familiares? ¿Discusiones políticas? ¿Discusiones sociales, deportivas, culturales, doctrinales? ¿Discusiones teológicas? Si lo piensas, cualquier tema que te imagines puede ser discutible, porque la discusión en sí es un intercambio de argumentos según perspectivas y expectativas. Y normalmente lo tomamos con connotaciones negativas, pero no siempre es así. Y comienzo hablándote de una discusión, porque justo el texto en el que nos adentramos hoy ha comenzado con una discusión. Jesús lleva ya 3 años de ministerio público. Lleva ya enseñando sobre el reino de Dios con parábolas y milagros. Lleva ya algunos años caminando muy cercanamente con 12 hombres que están dispuestos a seguirle y a replicar lo que él hacía. En este momento, Jesús ya ha anunciado claramente que uno de los suyos le va a traicionar.
y que a causa de eso morirá. Ya ha declarado que su sangre derramada, que su cuerpo entregado son ese pacto nuevo entre Dios y su pueblo. Y en ese momento de intimidad con el Maestro, en el que incluso se muestra vulnerable, nos encontramos a los discípulos discutiendo. ¿Por qué será que ya no nos sorprende? ¿Por qué será que de pronto no nos sorprende que los discípulos vuelvan a mostrar un alto grado de necedad, de insensatez, de ingenuidad ante la situación? Pero bueno, no vamos a juzgar demasiado rápido, porque creo que es una condición humana de pronto ser así de necios e insensibles e insensatos ante los momentos de vulnerabilidad de otros, que creo yo que es una situación que debe ser redimida. Lucas nos cuenta que Jesús y sus discípulos se encontraban compartiendo la cena de Pascua en Jerusalén. Y los detalles más relevantes que él nos deja es que justamente, como te decía, Jesús comparte el vino y el pan, menciona que Pedro le va a negar, pero por comparaciones en los otros evangelios también sabemos que hubo más palabras suyas en ese momento. Por ejemplo, Jesús ya les ha lavado los pies a cada uno de ellos, les ha enseñado a no tener miedo, les ha enseñado que Él es el camino al Padre, les ha enseñado que el Espíritu Santo vendrá. Y en ese momento de cercanía y confianza, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Básicamente, en otras palabras, los discípulos comenzaron a discutir quién sería el jefe, quién va a mandar, quién va a dar las órdenes aquí, quién dirigirá este movimiento. Y lo que más me impresiona es justamente ese grado de insensibilidad que podemos notar, porque Jesús estaba en la mesa con ellos y en su cara comenzaron a argumentar sobre quién debería ser el jefe cuando Jesús no estuviera, pero Jesús seguía ahí, ¿sabes? Y aunque no tenemos tantos detalles de esa discusión, si le ponemos un poco de imaginación, en mi cabeza sonaría algo así. Bueno, hermanos, yo, Andrés y Juan fuimos los primeros en ser elegidos por Jesús. Pues entonces tendremos más derecho a esta posición. Pero tú estás mal de la cabeza, tú eres muy enojón y cuando Jesús te pidió caminar por el agua casi te nos ahogas. Debería ser alguien más íntegro y sincero, como yo, dijo Bartolomé. No. El que más ha cambiado desde que conoció a Jesús he sido yo, dijo Simón el Celote. Además, se necesita de alguien habilidoso y disciplinado para dirigir el ministerio. Y así podríamos seguir, cada uno dando sus puntos de vista sobre sí mismos y sobre los demás, incluso cayendo en la crítica y en el desprestigio de otros. Como te decía antes, creo que realmente no nos sorprende del todo este tipo de discusión, porque desvela mucho la realidad del corazón humano. Pero también no nos sorprende porque no era la primera vez que los discípulos discutían específicamente por este tema o hablaban con Jesús para pedir sitios de honor. Por ejemplo, en Marcos 9, Jesús y los discípulos se encontraban caminando hacia Capernaum y en el camino discutieron sobre quién de ellos era el más importante. En esta ocasión, después de algunas horas, Jesús interviene y les pregunta sobre eso, porque él no les había escuchado auditivamente, sino que nos dice la Biblia que les había escuchado esa conversación desde el corazón de los suyos. En Marcos 10, Santiago y Juan específicamente se acercaron a Jesús para pedirle que los sentase en lugares de honor a su derecha y a su izquierda. Y claro, recibieron su respectiva exhortación de parte de Jesús y Marcos nos dice que cuando los otros 10 se enteraron de esta petición, se indignaron, porque claro, estaban quedando abajo. Esta discusión entre los discípulos no deja de señalar el egoísmo, la autoexaltación e incluso las ambiciones personales. Básicamente discusiones enfocadas en cuestiones de vanidad personal. Y este tipo de discusiones pienso que representan algunos peligros para nuestra vida. Por ejemplo, este tipo de discusiones potencializan el orgullo. Potencializan de lo que tú te crees capaz y poderoso y de lo que tú consideras que tiene razón. Y eso es lo que tú defiendes a capa y espada. Pero a la vez, este tipo de discusiones también tienen el peligro de causar rupturas en tus relaciones personales. Hay ocasiones en que esas discusiones lastiman a otros, dañan a otros.
y discutimos tanto sobre algo que terminamos dañando a amigos, que terminamos dañando a familiares de sangre y que también terminamos dañando a familiares de la fe. Las discusiones de este tipo apuntan tanto al yo pienso, al yo creo, al yo defiendo, al yo quiero, al yo tengo la razón, que dejan completamente fuera a los demás. Y el punto aquí es que este tipo de peligros apuntan al mayor peligro al que nos enfrentamos con este tipo de discusiones, que reducen o minimizan la expansión del reino de Dios en tu vida y en este mundo. Nuestra tarea, nuestra misión como discípulos es extender el reino. Y lamentablemente con el tipo de discusiones que sostenemos, causamos un efecto opuesto y olvidamos que nuestra participación en el reino apunta a algo mucho más grande que nosotros mismos. Y yo no creo que la solución sea no discutir o tampoco censurar las discusiones, porque te decía que en esencia discutir es intercambiar los argumentos, es intercambiar ideas, lo que tú ves. Pero cambia mucho el escenario cuando las intenciones, las motivaciones y los intereses personales se sobreponen al propósito de la discusión. Sobre todo se sobreponen a los propósitos del reino. Los discípulos aquí estaban sobreponiendo sus motivaciones personales encima de lo que Jesús y su sacrificio en la cruz representan para la extensión del reino de Dios. Pero, ¿qué responde Jesús? ¿Cuál es la postura de Jesús ante esta discusión? Jesús dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. ¿Qué está tratando de decir? Pues mira, básicamente algo así. Los reyes y gobernantes que conocéis sobreponen su voluntad por encima de todos. Ejercen su voluntad por encima. Son señores de sus tierras y son señores de su gente. Tienen derecho sobre ellas. Te cuento que en ese entonces algunos emperadores se hacían llamar benefactores o también amigos del pueblo, claro, por el poder que tenían, por lo bueno que hacían por su pueblo, por su buena voluntad con otros, obviamente denotando una adulación hacia sí mismos. Y por eso Jesús advierte que no sea así. Entonces, al unir la discusión, el trasfondo de la discusión de los discípulos con las primeras palabras de la respuesta de Jesús, me fue inevitable pensar que este tipo de discusiones que apuntan hacia la vanidad son alimentadas por ese deseo nuestro de controlar y hacer según nuestra voluntad, de ejercer nuestra voluntad. Una de las luchas que Oscar nos hablaba hace unos días. Y al mismo tiempo me fue inevitable entonces reflexionar en el tiempo de mi vida que he invertido teniendo discusiones que no tenían el propósito adecuado. Y fue entonces que llegué a la conclusión de que si mis discusiones no estaban contribuyendo al crecimiento del reino de Dios, entonces estaban contribuyendo al crecimiento de otro reino, incluso mi reino. Las discusiones que tú sostienes ahora en tu vida, las discusiones que tú sostienes en tu matrimonio, que sostienes en tus hijos, las discusiones que sostienes en tu trabajo, en tu instituto, en tu círculo social, las discusiones que sostienes en la iglesia, ¿están contribuyendo a expandir el reino de Dios o están contribuyendo a expandir tu reino? Mas no sea así entre vosotros. Entre ustedes no debe ser así, continúa diciendo Jesús. Jesús deseaba que los discípulos entendiesen que entre ellos debía ser diferente, debía haber algo distinto que no causara que ellos y las personas que les rodearan dijeran: pero si es la misma cosa, míralos. Igualmente se pelean por sitios de honor, igualmente se pelean por sitios de liderazgo como cualquier partido político. Se pelean de la misma manera por tierras, por herencias. Se critican de la misma manera que los que no siguen al maestro. Si esos son los que siguen al maestro, termina la oración, como te imagines. El punto es que los discípulos del siglo XXI seguimos manteniendo discusiones
por ver quién es el mayor. Seguimos manteniendo discusiones por sitios de honor, por sitios de liderazgo, por sitios de beneficios. Pero es esperanzador que así, como sigue existiendo esas discusiones entre nosotros, sigue existiendo el mismo deseo de Jesús. Que no sea así entre vosotros. Que sea diferente la manera en cómo os tratéis. Que sea diferente en cómo compartís vuestras ideas. Que sea diferente en cómo reaccionáis cuando no estáis de acuerdo con algo, con algunos. Porque esa diferencia será la que apunte, la que señale, la que demuestre que pertenecéis a mi reino. Un reino en el que no hay jerarquías. Un reino en el que no hay quienes estén arriba, quienes estén abajo. Un reino en quienes no están quienes gozan de todos los beneficios y quienes padecen carencias injustas, sino un reino en el que el motor principal es el amor directo, es el amor humilde, es el amor servicial. Un reino en el que prevalece el señorío de Cristo sobre toda su iglesia, sobre todo su cuerpo, y Él es el único jefe. Entonces, el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve, porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús continúa diciendo, ¿acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús está usando un ejemplo cotidiano de ese entonces. Algo que caracterizaba a reyes, a gobernantes y personas influyentes era que tenían a su disposición esclavos y sirvientes para todo momento. Y una manera que honraba su posición, pues era justamente el sentarse a la mesa. Un salón muy bonito, una mesa grande, decorada, platillos exquisitos. La persona llegaba, le acercaban la silla, los cubiertos, le servían la comida y hacían que todo fuera una experiencia. Cuando invitas a alguien a tu casa, yo creo que tú sirves de la misma manera. Preparas la mesa, acomodas todo, atiendes a tus invitados ofreciéndoles lo mejor. En pocas palabras, estás honrando a tus invitados. Y creo que la enseñanza de Jesús apunta justamente a ese estilo de vida, a una vida de servicio mutuo y constante. Es tu casa y tú ofreces lo mejor, tú das lo que tienes. Pero no solamente en esos momentos especiales, sino que el servir mutuamente, el servir de manera entregada, sincera, es un estilo de vida en el día a día. La enseñanza de Jesús apuntaba a vivir una vida sirviendo, amando y honrando a otros, poniéndose Él como máximo ejemplo de esto. Así que Jesús espera que vivamos una vida de servicio humilde, los unos a los otros, que vivamos una vida honrando a nuestros hermanos, honrándonos mutuamente, dándonos lo mejor mutuamente, involucrándonos en la vida de otros. Jesús enseña también a no buscar las posiciones más altas, a no buscar las posiciones de más beneficios, las posiciones de más honra, sino a buscar las posiciones de siervo. Y la humildad de nuestro corazón conducirá a una honra eterna. Después de esto, Jesús continúa diciendo, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Y yo lo he visto así, que después de esta exhortación, pues bueno, viene el reconocimiento de parte de Jesús, que no todo está mal con vosotros. Y con esto quiero decirte que no hay amo más fiel y justo que nuestro Señor. Estoy casi convencido que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por momentos de nuestra vida en las que por un jefe o por algún superior en algún trabajo o en algún tipo de esto, hemos sentido alguna injusticia o alguna falta de reconocimiento. Porque no te pagaron, no te dieron vacaciones o simplemente porque no reconocieron tu esfuerzo ni tu trabajo. Y en ocasiones esa visión que tenemos de los amos y de los jefes terrenales afecta cómo miramos al Señor como nuestro amo. Sin embargo, servirle al verdadero y único amo nos lleva a experimentar la verdadera lealtad, la verdadera justicia, la verdadera fidelidad.
Los discípulos llevaban ya 3 años que habían decidido dejar la vida como la conocían, que habían decidido dejar sus estilos de vida, que habían decidido dejar sus convicciones para seguir al Mesías. 3 años en los que no todo había sido miel sobre hojuelas. Tenían compañeros con los que no simpatizaban del todo, enfrentaron luchas personales, enfrentaron luchas comunitarias, llevaron un ritmo de cansancio, de estrés muy elevado, fueron mal recibidos en algunos sitios, fueron criticados, fueron testigos de cómo la gente les miraba de manera diferente por seguir a un revolucionario. Cuando Jesús fue calumniado, fue burlado, de alguna manera sus discípulos participaron de sus penas. Pasaron por muchas pruebas y Jesús lo sabía y Jesús lo reconocía. Ser cristiano significa vivir en tensiones constantes con nuestra carne, tensiones constantes con nuestras convicciones, pero también significa vivir en tensiones constantes con otros hermanos. Significa vivir en tensiones constantes con una cultura que critica y desconfía de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes que están decidiendo seguir al Rey del Cielo. Ser cristiano significa permanecer en Jesús a pesar de tantas pruebas. Jesús apreciaba que los 12 quisieran seguir junto a Él. Y hoy, de la misma manera, Jesús aprecia que tú quieras seguir junto a Él, a pesar de tantas pruebas, a pesar de tantas dificultades. Aprecia que estés junto a Él, que quieras permanecer a su lado. Y creo que eso es lo difícil de caminar con Cristo, quedarte a su lado. Y por lo que muchas personas se desilusionan al seguirlo y al servirlo. Porque es una verdad que seguir a Cristo no es fácil. Pero también es una verdad que servir a otros en nombre de Cristo no es fácil, que servir para el reino no es fácil. Pero también es verdad que Jesús lo sabe y que Jesús reconoce el esfuerzo que hay detrás. Y lo mejor es que hay una promesa y una recompensa detrás de todas esas pruebas, que se resume en: sois vosotros los que habéis permanecido en mi amor. Sois vosotros los que habéis querido mostrarme lealtad. Sois vosotros los que habéis querido estar a mi lado, los que habéis querido involucraros en lo que yo estaba haciendo. Sois vosotros los que me habéis servido. Y por eso yo os asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí. En nuestro caminar con Cristo hay varios momentos en los que nos preguntamos si vale la pena seguir viviendo con Jesús. Si vale la pena entregarnos tanto, si vale la pena desgastarnos tanto, si vale la pena vivir en estas tensiones constantes, en estas luchas de lo que quiero con lo que quiere Jesús. Seguramente los discípulos se lo preguntaban y nosotros nos lo seguimos preguntando. Pero la respuesta de Jesús es clara: a pesar de vuestra torpeza, a pesar de vuestros errores, a pesar de no obedecerme siempre, a pesar de vuestra necedad, a pesar de las pruebas, de las dificultades, a pesar de vuestras discusiones sin sentido, a pesar de vuestras traiciones, aprecio mucho que estéis conmigo. Y por esa razón no tenéis que preocuparos por recompensas terrenales. No tenéis que preocuparos por reinos terrenales, ni por beneficios en este mundo, porque yo os entrego un reino eterno. Y esa será vuestra recompensa al acabar la carrera. Para que en ese reino, en mi reino, coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús continúa hoy anunciando esa promesa a todos sus discípulos. Recibirán un reino, pero no como los que conocen de este mundo. Por lo tanto, dejen de discutir por posiciones de honor en esta tierra. Dejen de preocuparse por posiciones de liderazgo, por posiciones de beneficios, por preocuparse quién tiene la razón. Dejen de discutir por reinos terrenales, que yo os estoy dando un reino eterno, un reino diferente, un reino único.
Yo os honraré de mejor manera. Yo los sentaré en sitios de honor mejores de los que sois capaces de imaginar. Estoy preparando un banquete para vosotros que estará delante suya. Nos gozaremos juntos y estaremos íntimamente cerca, porque han vivido una vida honrándome a mí, honrando a otros. Esa es vuestra recompensa. Después, Jesús continúa diciendo algo que ya os adelanto que para mí fue complejo de entender a la primera. Y no sé si lo he entendido del todo, pero voy a intentarlo. Jesús entonces les preguntó: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les hizo falta algo? Ellos respondieron: nada. Aquí Jesús les estaba recordando aquella vez en que les había enviado de dos en dos a predicar el evangelio del reino de Dios. Y según leemos en Lucas 9 y Mateo 10, Jesús les pidió que no llevaran nada preparado para el viaje. No llevéis ni bolsa ni alforja. Básicamente, pues que no llevaran ni dinero ni cambios de ropa para un viaje de veto a saber cuántos días. Un poco extremo en ese entonces, y hoy en nuestra actualidad sigue siendo extremo. Pero según la respuesta de los discípulos, nos queda claro que están reconociendo que esas veces en que habían decidido servirle fielmente a ese rey, servir fielmente a ese reino, no les había hecho falta nada para vivir. Ni comida, ni vivienda, ni ropa, ni ánimo, ni fuerza, ni gozo. Hubo dificultades, obviamente, pero no les hizo falta nada. Jesús les estaba animando a recordar que en las ocasiones en que habían decidido servirle fielmente, Dios se encargó de suplir sus necesidades. No de una manera lujosa, ni con tantas comodidades, pero fueron sostenidos por Dios. Y Jesús nos sigue recordando que Él es un amo fiel, que Él cuida de los suyos, que Él cuida de aquellos que le siguen, que Él cuida de aquellos que se deciden por participar de su reino. ¿Qué hay de ti y de mí en esto? También somos discípulos que continuamos siendo enviados a predicar el reino de Dios. Somos discípulos enviados en esa misión. Tarea que para nada es fácil. Sin embargo, ayuda mucho saber, o al menos a mí me reconforta mucho saber que es Dios quien nos respalda. Y así como a ellos no les hizo falta nada, nosotros también podemos estar seguros de que no nos faltará lo necesario para esa vida de misión a la que estamos siendo llamados. Creo que a veces vale la pena refrescar nuestra memoria un poco y recordar todas esas ocasiones en que Dios nos ha sacado de problemas y que Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Jesús estaba reconociendo que había enviado a los discípulos en una manera precaria, pero creo que lo hizo para que de verdad se dieran cuenta que Dios cuidaba de todos aquellos y sigue cuidando de todos aquellos que sirven fielmente a las causas de su reino. Entonces, a esos que se han decidido por pertenecer a su reino, les dijo lo siguiente: pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, junto con la alforja. El que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los pecadores. Porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús respondió: basta. En estas últimas palabras, antes de salir hacia el Monte de los Olivos, Jesús vuelve a repetir algunas ideas que en ocasiones anteriores ya les había compartido a los discípulos. Ideas que iban relacionadas hacia un futuro próximo, un futuro cercano de lo que pasaría cuando Él muriese. Pero también ideas que iban direccionadas hacia ese futuro de esa vida siguiéndole y predicando su reino.
fue un aviso hacia los discípulos de los cambios que suponía el seguirlo. Jesús estaba a punto de sufrir los padecimientos y la agonía de entregar su vida en la cruz. Padecimientos y sufrimientos que ya estaban escritos. Y esa circunstancia cambiaría el entorno de los discípulos, pues ahora enfrentarían todavía más oposición, confrontación y rechazo por creer en un reino diferente. Tomar la bolsa y la alforja se interpreta comúnmente como una expresión que Jesús usa para advertir o avisar a los discípulos que la situación es poco esperanzadora y que se mantengan preparados para lo que viene. Yo creo que se asemeja al típico, pues mira, abróchate el cinturón que vienen curvas, ¿sabes? Que vienen cosas que nos van a mover. Y como discípulos de Cristo es una realidad de la que no podemos escapar. Y que creo que muchos de los que estamos aquí ya nos hemos enfrentado a situaciones que han puesto a prueba nuestra fe, a luchar con algún tipo de oposición, incluso oposición interna u oposiciones externas. Porque seguimos a Jesús en medio de un mundo que está convencido cuál es el camino correcto, que está convencido de que están bien, un mundo sumergido en las tinieblas. Estaba escrito que Jesús iba a padecer sufrimientos. Está escrito que sus discípulos también padeceremos, pero a la vez también está escrito que esos padecimientos son temporales. Y será la gloria de Jesús la que reinará en un futuro definitivo. La victoria está asegurada. Y en eso fijamos nuestros ojos, en eso está puesta nuestra esperanza, que la victoria está asegurada. Pero todavía no está. Tenemos una victoria parcial y por ello necesitamos estar preparados. Pero, ¿cómo nos preparamos para esos sufrimientos y para esas oposiciones, para esos padecimientos? Jesús nos da una herramienta para que el reino se siga expandiendo en medio de las dificultades y los sufrimientos. Y según el texto, nos anima a vender nuestra capa y a conseguir una espada. Yo ya vendí mi capa y conseguí mi espada, ¿vale? Voy un paso por delante. Esta es una frase que ha causado discusiones teológicas al intentar interpretar de manera correcta lo que Jesús quiso decir. Porque si te fijas, primero dice que deben conseguir una espada. Los discípulos fieles y obedientes se acercan. Jesús, no tenemos una, tenemos dos. Pero Jesús parece molestarse y le reclama por tenerlas. Y la narración creo yo que es un poco extraña y realmente los datos que tenemos tampoco es como que nos dejan intuir de una manera clara lo que Jesús quiso decir. ¿Sabes? Es como esas veces si yo te pregunto, oye, ¿quieres patatas? Me dices, sí, te las sirvo y de pronto, no, no quiero. Consigan una espada. Jesús, tenemos dos. Basta. Jesús les está advirtiendo a los discípulos que serán agredidos, que serán ofendidos, que serán perseguidos. ¿Les estará animando a que consigan espadas para que puedan defenderse? ¿A qué se refiere Jesús con que yo consiga una espada? ¿A qué se refiere Jesús con que tú consigas una espada? En ocasiones, cuando los cristianos justamente hablamos de evangelizar a otros, de compartir el evangelio, de predicar el reino, lo común es que pensemos en diferentes estrategias de cómo podemos llegar a las personas. La estrategia A, la estrategia B por si la A no sale bien, la estrategia C por si la B y la A pues tampoco funcionaron, porque somos conscientes que es difícil hablar de Jesús en un mundo tan herido y tan confundido. Y nuestras intenciones son buenas, pero cuando nos vemos amenazados o acorralados, también cometemos el error de defender el reino de Dios de una manera equivocada. La espada es un arma que ha estado presente en la humanidad desde hace milenios y se ha tomado como un símbolo de guerra, de conquista, de división y de violencia.
Y no sé a ti, pero a mí me parece un poco contradictorio que Jesús me anime a usar una espada de esa manera. Pero también realmente porque el mismo Jesús es quien más adelante nos deja mirar que está tratando de decirnos otra cosa. Porque en el mismo relato, en este punto de la vida de Jesús, cuando la turba llega a arrestar a Jesús en el Monte de los Olivos, los evangelios narran que Pedro tuvo la intención de defender a su maestro. Intención muy buena, claro, pero intentó defenderlo con fuerza y con violencia, cortándole la oreja a uno de los hombres del bando enemigo. Y oreja, pues bueno, porque no tenía puntería, pero quería matarlo. Pero fue Jesús mismo quien se interpuso y rechazó completamente que sus discípulos actuaran de esa manera. Por la historia sabemos que los reinos terrenales han sido expandidos por conquistas violentas, por mentiras, por usurpaciones, por dictaduras. Si nosotros vivimos para un reino diferente, ¿por qué ese reino se expandiría de la misma manera que los reinos terrenales? Y yo lo he entendido de esta manera y quiero compartirlo contigo. Que el reino de Dios en sí mismo no necesita como ser defendido, sino que necesita seguir siendo expandido, pero no conquistando. Pienso que a veces malinterpretamos ese rol que tenemos como habitantes del reino del cielo y nos enfocamos en defenderlo a como dé lugar, argumentando, demostrando, discutiendo y en casos extremos juzgando erróneamente. Y vamos por ahí, por la vida, cortándole orejas a amigos, a enemigos, a extraños, a hermanos. Y te digo que a veces sí dan ganas de cortarle las orejas a unos cuantos, pero la intención es buena, claro, pero la estrategia siguen las mismas estrategias de este mundo. La imposición y la fuerza. Y en mi experiencia, yo he aprendido que no va por ahí. Y con esto quiero decirte que tampoco se trata de ser cristianos sumisos, si me permites la expresión, porque justamente ese es el extremo opuesto, porque el Evangelio en sí mismo ya demuestra la distinción entre lo bueno y lo malo, ya demuestra la distinción entre lo justo y lo injusto, entre el pecado y la santidad. Y en Mateo Jesús lo dijo, no penséis que he venido a traer paz, sino espada. Porque somos conscientes que la lucha entre el pecado y la santidad es real. Pero esa lucha sigue otras estrategias. Más bien creo que son las convicciones internas redimidas de amor, de humildad, convicciones de bondad, de justicia, que ese evangelio siembra en tu corazón, que aplicadas en determinadas circunstancias son las que expanden el reino de Dios. Básicamente, tu testimonio vivo acerca de Cristo es lo que expande el reino en ti y que expande el reino en otros. Pero si entonces esta espada que tengo aquí no es para cortar orejas, no es para defenderme de la manera en que yo creo cuando tengo oposición de otros en mi fe, ¿cómo la uso para enfrentarme a las dificultades, a los sufrimientos y a las persecuciones? Como te decía, estas palabras han sido difíciles de interpretar a lo largo de la historia. Sin embargo, la interpretación que yo comparto de manera personal y que se une junto con el tomar la bolsa y la alforja es esa preparación espiritual que debemos tener para enfrentar las dificultades, los padecimientos y las persecuciones. Ninguna de estas cosas son predecibles. Sabemos que van a pasar, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Y creo que eso apunta todavía más, realza más la importancia de estar preparados espiritualmente, de manera personal, pero también de manera comunitaria. Cuando buscaba más referencias de la espada en la Biblia, en el Nuevo Testamento llegué a Efesios
6, donde justamente Pablo le compartía a los cristianos de Éfeso lo que nosotros hoy conocemos como la armadura de Dios. Una armadura que él les recomendaba para poder usar en las luchas que enfrentarían. Y me pareció muy interesante el relacionarlo. Y yo encuentro sentido en esto, pero lo dejo a tu consideración y a tu discernimiento. Además de mencionar cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado de la paz, escudo de la fe, casco o yelmo de la salvación, Pablo menciona la espada del Espíritu, que a su vez es la palabra de Dios. Y lo interesante es que en esta armadura el único medio ofensivo, por así decirlo, es la espada, es la palabra de Dios. Es la palabra lo que nos muestra la rectitud. Es la palabra lo que nos muestra la bondad. Es la palabra de Dios la que nos muestra la santidad. Pero a la vez es la misma palabra la que nos muestra a Jesús, Cristo mismo. La palabra de Dios hecha carne. Y creo que nuestra preparación espiritual está estrechamente ligada a nuestra comunión con Cristo, donde está la verdadera paz, donde está la verdadera justicia, donde está la verdadera gloria, el verdadero honor, donde está la verdadera separación entre lo bueno y lo malo, la verdadera lucha entre la luz y las tinieblas. Para mí es como si Jesús me estuviera diciendo que en cuanto más cerca esté de Él, más seré capaz de pasar esas luchas y esas dificultades, de permanecer en su amor, de permanecer en sus palabras, de permanecer en su persona, sus enseñanzas. No luchamos con algo, luchamos con alguien. Y creo que mejor dicho, ese alguien lucha por nosotros, justo como cantábamos hace un momento. Basta, dijo Jesús cuando los discípulos le mostraron las dos espadas. Termina la conversación de una manera abrupta, con un toque de desesperación. Esa es mi sensación, con un toque de desesperación al mirar que sus discípulos no entendían lo que les estaba enseñando. Yo pienso que es que no había más tiempo de hablar sobre esto. Jesús debía salir al Monte de los Olivos y enfrentarse a los padecimientos en su camino a la cruz. Pero a pesar de la ingenuidad de sus discípulos ante sus palabras, mantenía la esperanza de que en algún momento lo entenderían. ¿Cuántas cosas nos ha dicho Jesús que no hemos entendido todavía? Y necesitamos entender. El reino de Dios es un reino particular, porque las discusiones comunitarias y familiares son sometidas a la redención de Cristo. Son discusiones motivadas y dirigidas por un propósito mayor, más allá de los propósitos individuales. El reino de Dios es un reino particular, porque no existen jerarquías entre sus habitantes. El único que está por encima es el propio rey, y todos tienen la voluntad de someterse a su señorío. El reino de Dios es un reino particular, porque sus habitantes no buscan sabotearse unos a otros, no buscan beneficiarse a sí mismos, sino que buscan honrar a su rey y honrarse los unos a los otros de manera mutua. Pero a pesar de las ocasiones en que se fastidien unos a otros, a pesar de las ocasiones en que se deshonren mutuamente, el rey ayuda a que exista perdón. Este reino es un reino particular, porque el rey piensa primero en sus habitantes antes que él mismo, entregando su vida por ellos, reconociendo su esfuerzo,
cuidando de ellos, proveyendo lo que necesitan, estando presente en cada una de sus luchas y dificultades, preparando una gran fiesta de honor a sus habitantes cuando Él sea coronado rey para la eternidad. El reino de Dios es un reino particular y tú y yo somos sus habitantes. ¿A qué te animo esta mañana? A que como habitante de este reino, como discípulo de Jesús, tomes tu bolsa, tu alforja y la espada. Permanece en la palabra, permanece en Jesús para que puedas estar preparado. Preparado para que en las discusiones, en las dificultades, en los padecimientos, el reino de Dios se siga expandiendo en ti y a través de ti. Tenemos ya 2 domingos siguiendo un poco algunas dinámicas de oración. Y esta semana tuve en mi corazón proponerte otra dinámica más. Ya que somos habitantes de un reino, me gustaría que hoy tuviéramos un tiempo de oración comunitaria. ¿Qué quiero decir? Que las 3, 4 personas que tienes a tu lado podáis daros la vuelta, mirarse a las caras y orar juntos. Sé que se han dicho muchas cosas hoy, sin embargo me gustaría compartirte lo que he tenido en mi corazón esta semana y por lo cual creo que podríamos orar juntos y estará en las pantallas como apoyo. Lo primero es orar por restauración y reconciliación de relaciones personales rotas a causa de discusiones. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias como estas, familiares que nos hemos alejado o que se han alejado, y la propuesta es que si en tu grupo alguien quiere compartir y ponerle nombre a esa persona, orad por ello. O si no, que oremos en fe, que el Señor pueda restaurar y reconciliar todas esas relaciones rotas de nuestra familia natural, pero también de nuestra familia espiritual. Y lo segundo es orar juntos por los propósitos del reino de Dios, esos propósitos en ese reino, esa participación en ese reino que Dios ha pensado para nuestra iglesia local, que Dios ha pensado para esta casa, y a la vez poder orar por la preparación espiritual que eso conlleva. Que estemos dispuestos a participar y que estemos preparados espiritualmente a través del Señor. Entonces te animo a que puedas reunirte 3, 4 personas con los que tienes al lado y que podamos orar juntos.